con la música del salmista Felipe Curín. Les saludo de fondo, les saludo en esta mañana, les bendigo. En esta mañana de viernes. Como dicen por ahí, es viernes y el cuerpo lo sabe. Qué alegría poder saludarles cada mañana. Compartir este tiempo con ustedes. Es un tiempo en que estamos unidos en el espíritu, separados por la distancia, pero un mismo corazón para el Señor, un mismo espíritu para el Señor. Anoche eran las 10 de la noche y estaba terminando de grabar un capítulo de las escuelas digitales, porque vamos a tener las escuelas digitales, escuela de campeones, escuela de servidores. Ya comencé a grabar la escuela especializada para que no importa donde estés, en cualquier parte del mundo, puedas tomar nuestras escuelas de la carrera del crecimiento. Y bien, aunque la pandemia nos limita en muchas cosas, seguimos aprovechando el tiempo. Les quiero que oren por mí, para que el Señor me dé fuerzas y podamos seguir siendo de bendición, compartiendo la palabra, grabando y transmitiendo, alimentando con la palabra del Señor la vida de todos aquellos que tienen hambre y sed de su palabra. Qué bonita adoración. Dame un par de minutos y comenzamos. Acá la presencia del Señor está muy fuerte. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu fidelidad, por los cielos abiertos sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hay un gran remanente de hombres y mujeres que mantienen su lámpara encendida. Hay un gran remanente de hombres y mujeres que mantienen su altar encendido. Y que ninguna pandemia, ninguna situación que se levante en el camino nos va a distraer, ninguna situación nos va a enfriar, porque nuestra mirada está en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe se mantiene inconmovible, nuestra fe se mantiene intacta. Hoy te pido, Señor, por todos aquellos los que están conectados en este momento y los que durante el día escucharán esta palabra, este mensaje, permite que sea agua viva que nutre sus corazones, que fortalece sus espíritus, que fortalece su fe. Permite, Señor, que podamos continuar, que este remanente que en muchas partes del mundo se mantiene firme, se mantiene activo, se mantiene encendido, se mantiene vivo, Señor, continuando hacia adelante en la fe, manteniendo la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hoy bendigo la vida de todos aquellos que a lo largo y ancho del país y en todas las naciones forman parte de la Iglesia de Cristo y se mantienen firmes. Que ninguna pandemia los enfría, que ninguna situación los distrae, que aún la enfermedad o la muerte
no los hace desistir del llamado eterno, no los hace desistir de la búsqueda profunda que debemos tener de ti, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Estamos en el libro de Daniel y hemos visto cómo este principado de Babilonia, que significa confusión, se levantó sobre la nación de Israel. Veíamos ayer a Aspenaz, el jefe de los eunucos. Veíamos cómo este espíritu provoca tener en la esterilidad espiritual a los hijos del Señor. Tal vez seas profesionista, tal vez seas empresario, tal vez tengas algún ministerio. Sin embargo, si no identificas que Aspenaz está en operación, pues ni te darás cuenta que está influyendo en tu ministerio, en tu profesión, en tu empresa, en tu negocio, para que no seas fructífero. Pero si el Señor abre los ojos de tu entendimiento, abre los ojos de nuestro entendimiento y lo identificamos y lo enfrentamos, lo vamos a vencer en el nombre del Señor. El punto es que a veces, al ver lo que estamos haciendo, volteamos a otros carriles y de pronto pensamos que estamos haciendo más que los demás. Y entonces nos conformamos y pensamos que estamos bien, sin saber o sin darnos cuenta que hay un potencial que todavía no se manifiesta, que hay una fe que todavía no ha sido manifestada. Entonces nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cómo desarrolló su ministerio Jesús? Y ese debe ser nuestro parámetro. ¿Cómo desarrolló su ministerio el Señor? Y eso debe ser lo que nosotros debemos visualizar, cualquiera que sea tu llamado en la vida. Seas empresario, tengas un llamado a la política, a la docencia, tengas un llamado a ser profesionista. Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y no permitas que ningún espíritu eunuco te castre, ningún espíritu eunuco te haga ser improductivo en el reino. Al ver las parábolas que Jesús contó acerca del reino de los cielos, siempre vemos la productividad. Vemos la parábola de las viñas, donde puso un vallado, puso un lagar, puso una torre. El terreno estaba fértil y la arrendó a unos labradores. Después de un tiempo, en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de los frutos, el dueño de la viña vino por sus frutos, porque esperaba recibir resultados de la viña que había arrendado a aquellos labradores. Pero la Escritura dice que algunos siervos maltrataron, a otros golpearon, a otros apedrearon. Y entonces el dueño de la viña dijo: voy a enviar a mi hijo, por él sí tendrán respeto. Pero viendo al hijo del dueño, aquellos labradores se levantaron contra él para matarlo, pensando que se apoderarían de su viña. Y cuando Jesús contó esa viña, esa parábola, le preguntó a sus discípulos: ¿qué creen que hará el dueño de la viña al saber que mataron a su hijo? Entonces los discípulos respondieron: pues vendrá y acabará con aquellos labradores malvados y dará la viña a otros labradores que le den el fruto a su tiempo. O sea, ahí está claramente cómo el Señor busca que seamos fructíferos. La parábola de los talentos: 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, cada uno de acuerdo a su capacidad. El que tenía capacidad para 5, se le dieron 5, porque era la capacidad que tenía. El que tenía capacidad para 2, se le dieron 2, porque era la capacidad que tenía. Y el que tenía capacidad para 1, recibió 1, porque era lo que él podía administrar. Y pasado un tiempo, dice la Escritura que vino el dueño de aquellos talentos e hizo cuentas con ellos. Estamos hablando de productividad y estamos hablando de cómo Aspenaz se levanta para que nosotros no seamos productivos. Y el que tenía capacidad para 5, después de un tiempo, ya tenía 10. Su capacidad creció. Dice la Escritura que este hombre fue y negoció con estos 5 talentos. Fue y los hizo productivos, los invirtió
y los multiplicó de manera que tenía 10. Fíjate bien, su capacidad creció en la medida que fue un buen administrador, que fue diligente, que hizo las cosas como el dueño de aquellos talentos esperaba. Entonces, ahora tenía 10. Y el dueño de los talentos dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El que tenía capacidad para 2 y recibió 2, después de un tiempo, después de negociar, después de estar activo, después de invertir y multiplicarlos, llegó a tener 4. Y ahora su capacidad creció. Ojo aquí, su capacidad creció y cuando el dueño le preguntó, ¿cómo te fue? Él dijo, le entregó los 4 talentos y el dueño dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La misma respuesta que le dio al que tenía 5 y lo multiplicó en 10, se la dio al que tenía 2 y lo había multiplicado en 4. El parámetro para este hombre no fue decirle, oye, ¿por qué no tuviste 10 como tu compañero? Porque el dueño sabía que su capacidad era esa. Su capacidad de tener 2 lo llevó a tener 4. Fue un buen administrador, multiplicó y la expresión del dueño fue, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero cuando vino el que tenía un talento, él le dijo, Señor, yo sabía que tú eras un Señor duro, que siembra, que cosecha donde no sembraste, que recoge donde no esparciste. Por lo tanto, escondí tu talento, pero míralo, aquí lo tienes. Aquí lo tienes. O sea, tal como me lo entregaste, así te lo regreso. Tal como me lo entregaste, te lo devuelvo. O sea, no hubo una multiplicación, no hubo una fructificación. Le entregaron un talento regresó. A veces se nos entrega un talento y le entregamos la mitad del talento. Se nos entrega un grupo de 10 personas y después tenemos 5 personas. Se nos entregan 4 grupos o 5 grupos en una subred o una red y terminamos con 2. O sea, en vez de sumar, restamos. En vez de multiplicar, perdemos. Por lo menos este siervo que tenía un talento lo entregó íntegro. Pero mira las palabras. Yo sabía que tú eres un señor duro. Duro. O sea, lo que me estás pidiendo es duro. Lo que me estás pidiendo es demasiado. O sea, es pesado esto que me estás pidiendo. Pero recordemos que a él se le dio de acuerdo a su capacidad. Se le dio uno porque era la capacidad que él podía administrar y la podía multiplicar. Pero prefirió esconderlo. Pero la otra expresión, yo sé que tú recoges donde no esparciste y que cosechas donde no sembraste. Esto nos puede ilustrar a una persona que espera que Dios haga todo. O sea, yo sé que Dios como quiera va a salvar la gente. Yo sé que Dios como quiera va a traer las personas. Si alguien se fue de la iglesia, yo sé que Él la va a traer. Si un matrimonio necesita consejo, yo sé que el Espíritu Santo lo va a hacer. Si alguien se va a desarrollar, pues el Espíritu Santo lo va a desarrollar. Y habla de un líder que no cumple su función, que no cumple su llamado, que espera que Dios haga todo y no ha entendido que Dios hará las cosas por medio de él. O sea, es cuando el espíritu de Aspenaz se levanta para provocar que esta persona no haga nada de lo que se le ha confiado. Y ese talento puede ilustrar ese don, ese llamado que tienes a una profesión, ese llamado que tienes a la política, ese llamado que tienes a ser empresario o ese llamado que tienes al ministerio. Donde sin darnos cuenta, este espíritu de Aspenaz influye sobre nosotros para castrarnos y hacernos improductivos. O sea, un ministerio que no evangeliza, un ministerio que no forma discípulos, un ministerio que solamente entretiene a las personas que se congregan allí esperando la venida de Cristo, es un ministerio que, como este hombre que tenía un talento, enterró el talento hasta que viniera el dueño para entregárselo, tal y como se lo entregaron. Ya no digas si perdemos gente. O sea, ya ni siquiera caemos en el punto del hombre de un talento. Y entonces cuando este hombre del talento le entrega el talento al dueño, el dueño le dice, siervo malo y negligente. Si sabías que recojo donde no esparcí y cosecho donde no sembré, de perdido se lo hubiera dado a los banqueros para que me dieran los intereses.
Esta expresión, dárselo a los banqueros, es: hubieras buscado a la gente experta, o hubieras buscado a la gente que sí quiere, para entregarle el talento y permitir que esto produjera. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, pero esta parábola nos enseña que Dios espera que nosotros seamos productivos en cualquier ámbito al cual Él nos ha llamado. Porque no todos estamos llamados a ser pastores, no todos estamos llamados a ser apóstoles, pero sí todos estamos llamados a servir. Y tal vez tú tienes una empresa, pero también estás llamado a servir al Señor y tienes dos talentos. Tal vez tienes una empresa, desarrollas una profesión y aparte sirves en la congregación, pero tienes tu familia y otra actividad. Tal vez tienes 5 talentos. Desarrolla todas esas actividades porque tienes esa capacidad que Dios te dio. Pero Él espera que tú seas productivo. Que no solamente estés al frente de un grupo, al frente de un ministerio, al frente de un servicio dentro de la iglesia solamente para ocupar un organigrama o para ocupar una posición, sino que comprendas que en el llamado que tenemos en el reino es ser productivos, multiplicar lo que se nos confía. Porque el mismo que nos da los talentos, el mismo que nos da los dones, que nos llama al ministerio, es el mismo que nos da la capacidad para realizar eso que se nos ha confiado. Y en la capacidad que se nos ha dado, Él espera que nosotros ejerzamos, que nosotros nos desarrollemos, que nosotros invirtamos tiempo, porque en la realización de las cosas nuestra capacidad crece. En la realización de las cosas nuestra forma de entender, nuestra visión se amplía. Pero es en la realización de las cosas. Si por ser pastor creo que todo va a hacerse de manera natural y espero que Dios haga todo y yo sentarme a rascarme la panza, entonces yo soy como el del talento, que lo estoy enterrando y esperando que Dios haga todo. Pero si soy como el de los 2 o 5 talentos, entonces la expresión negociar quiere decir que buscó la forma de multiplicarlo. Así como el que tenía 2 y 5 talentos fueron a negociar con ellos, buscaron la forma de multiplicar esos talentos. No se quedaron con los brazos cruzados. Entonces, nosotros debemos identificar cada uno de nosotros qué estamos haciendo en la asignación o llamado que se nos ha hecho. Necesitamos comprender y identificar a ese espíritu de Aspenaz, enfrentarlo en el nombre del Señor y buscar ser productivos. La parábola de las minas es otro ejemplo. En la parábola de las minas, capítulo 19 de Lucas, y ahí está interesante cómo comienza el Señor a contar la parábola de las minas. Lucas capítulo 19, después de la historia de Zaqueo, el Señor cuenta la parábola de las minas. Y las minas eran una medida monetaria, una medida económica. No vayas a pensar que era una mina de cobre, una mina de oro, una mina de plata, no. Eran unas monedas. Era una medida económica. Y dice la escritura en Lucas 19 que cuando ellos entraron a Jerusalén, cuando iban a entrar a Jerusalén, sus discípulos pensaban, fíjate bien, sus discípulos pensaban que cuando Jesús entrara a Jerusalén, de inmediato se iba a establecer el reino. Era el pensamiento que ellos tenían. Entrando Jesús a Jerusalén, de inmediato se va a establecer el reino. Era lo que ellos pensaban. Y sobre ese pensamiento de que las cosas iban a darse así de manera natural o de manera automática, sobre ese pensamiento Jesús le contó la parábola de las minas. Y en la parábola de las minas, Jesús les dijo, había un hombre que tenía 10 minas y las repartió tenía unas minas y las repartió entre sus siervos. Les repartió las minas entre sus siervos. Y entonces, después de que repartió esas minas entre sus siervos, se fue lejos. Ojo aquí. Mira cómo la parábola de los talentos, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la mujer que perdió una moneda, la parábola de la oveja perdida, porque la parábola de la oveja perdida habla de un pastor que tenía 100 ovejas y perdió una. Habla de algo en la economía. Todas esas parábolas hablan de la economía. Y mediante esa enseñanza que Jesús da en el manejo de la economía, nos ilustra asuntos del reino de los cielos.
nos ilustra asuntos del reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos se nos demanda multiplicación, fructificación, se nos demanda ser buenos administradores, diligentes, sabios, entendidos. Se nos demanda crecer, vaya. Se nos demanda crecer. Pero nuestra realidad personal en el asunto de las finanzas, en el asunto de la economía, puede revelar que tanto en verdad podemos entender el asunto de la fructificación y de la multiplicación. O sea, si nosotros estamos fructificando y multiplicando lo que está en nuestras manos, podemos entender cómo funciona el reino de los cielos. Y si no somos fructíferos ni multiplicamos, bueno, necesitamos ser personas que caminamos hacia allá. Porque el llamado al reino de los cielos se nos demanda un alto sentido de responsabilidad. Y en esta parábola de las minas vemos que se repartieron esas minas una medida económica y se fue lejos. Pero la parábola enseña que había unos siervos que no querían que el rey gobernase sobre ellos. Había unos siervos. Así dice claramente la parábola. A unos se les repartió las minas, pero había unos siervos que no querían que el rey gobernase sobre ellos. Después de un tiempo, aquel hombre volvió, el que había dejado las minas, e hizo cuentas con las personas, con sus siervos a los que les había dejado las minas. Y vino uno que dijo, mira mi señor, tu mina, porque dijo, tu mina es tuya, esta medida económica es tuya, pero esta mina que me dejaste ha producido 10 minas. O sea, los 1,000 pesos que me dejaste ahora son 10,000 pesos. El 1,000,000 de pesos que me dejaste ahora son 10 millones de pesos. O sea, lo multiplicó por 10. Esto es lo que está diciendo esta parábola. Y entonces el Señor le dijo, bien, entonces tú tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Si tu mina produjo 10 minas, o sea, tu capacidad es grande. O sea, fuiste diligente en realizar lo que se te encomendó, de manera que tu capacidad creció y esa capacidad te permitirá tener autoridad sobre 10 ciudades. Estamos en el contexto donde los discípulos pensaban que el reino se iba a establecer de inmediato cuando Jesús entrara a Jerusalén. Pero Jesús les está mostrando es que no es así como ustedes piensan. Se requiere de hombres y mujeres entendidas. Fue ahí donde les dijo, personas a los que se les da un don o personas que tengan esa capacidad de multiplicar lo que se les confía. Porque entonces cuando hay una persona que entiende la dinámica del reino de los cielos, se le puede confiar o se le puede dar autoridad sobre ciudades, sobre barrios o sobre zonas. Si no entendemos esta parte y somos creyentes que esperamos que Dios cambie una ciudad así porque sí, entonces esta parábola nos debe ilustrar. Nos debe ilustrar lo que el Señor espera de nosotros. Espera que crezcamos. Espera que seamos buenos administradores. Espera que nos esforcemos. Espera que seamos diligentes. Espera que rompamos con ese espíritu de aspenaz. Porque ese espíritu de aspenaz nos lleva a ser creyentes que nos sentamos en una silla o en una banca a rascarnos la panza, a rascarnos el ombligo y esperamos que Dios haga todo. Esperamos que Dios haga todo o esperamos que Dios solucione todo con una siembra. Voy a sembrar y esperar que Dios haga todo. Es verdad que el principio de la siembra y la cosecha puede surtir un efecto, pero eso no nos hace crecer en capacidad, eso no nos hace crecer en responsabilidad, eso no nos hace incursionar al ámbito del reino de los cielos. Imagínate que seas tan responsable, que seas tan diligente en tu trabajo, en tu profesión, en tu empresa, en tu negocio, en la tarea que tú de manera natural realizas. Y seas tan diligente que de igual manera tu servicio lo desarrolles con ese mismo nivel de excelencia, de responsabilidad, de compromiso, de entrega, que el Señor te da autoridad sobre 10 grupos, te da autoridad sobre 10 colonias, te da autoridad sobre 10 barrios, o si eres pastor, el Señor te da autoridad sobre 10 ciudades. Pero esa autoridad sobre 10 ciudades, mira cómo está íntimamente relacionado al manejo de las finanzas, al manejo de los recursos, porque la manera en que manejamos nuestras finanzas da evidencia de nuestra cultura, da evidencia de lo que hemos permitido que el Señor haga en nosotros.
Porque a todos Dios nos ha confiado de alguna manera administrar algo. Por ejemplo, un talento representa tu vida. ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cómo administras los dones que Dios te ha confiado? Porque Dios ha puesto dones en tus manos. ¿Y esos dones los administras tú o los administra otra persona, la persona que te ha contratado? Tal vez tienes la habilidad para hacer pasteles y te quedan bien ricos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tal vez tienes la habilidad para hacer tamales o mole o los mariscos los preparas suculentos. Acuérdate de Miguelito. Pero trabajas para alguien más. O sea, esos dones que tú tienes los administra alguien más. Y entonces, lo que el Señor espera es que tú mismo seas administrador de esos dones y talentos que te ha dado. Administrar tu vida. Recuerda que todos tenemos un periodo de vida. Y los días transcurren. Los días pasan. El reloj de la arena del tiempo no se detiene. ¿Cómo estás administrando tu vida? Ay, Dios dirá. Ay, yo sé que el Señor va a proveer. Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aquí me acuesto a dormir y yo sé que el Señor va a proveer porque Él es mi pastor. Sí, Dios provee. Pero tú puedes ser de los que viven de la misericordia de Dios. En el desierto recibiendo el maná para cada día. O recibiendo el agua para cada día. O como dice Deuteronomio, tener esa ropa durante 40 años y que no se te rompa mientras estás en el desierto. Es verdad, Dios te va a proveer. O puedes despertar y entrar a Canaán, la tierra donde te vas a desarrollar. Y entrar a Canaán es símbolo de esa vida de reino. De esa vida de reino. Y lo que se opone a la vida de reino es precisamente otro reino. Por eso Babilonia, otro reino, vino a llevar cautivos a los israelitas. Y apenas es figura de un principado espiritual que se opone a que nosotros desarrollemos una vida de reino. Se opone a que desarrollemos una vida productiva. Se opone a que nosotros seamos fructíferos aquí en la tierra. Aunque el Señor ya nos bendijo, de pronto apenas viene y pone paradigmas, pensamientos en nuestra mente, nos estanca, nos limita para que nosotros no nos desarrollemos. Entonces, en la parábola de las minas vemos claramente eso, que el reino no se iba a manifestar si no se levantaban personas que crecieran en esa capacidad de ser buenos administradores del llamado, de los dones que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, nos quejamos de que hay mucha corrupción en nuestros países, en América Latina. Pero mientras no se levanten esas personas que tienen el llamado a ser gobernantes, que sean llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, con inteligencia, con integridad sobre todo, con vocación para ejercer ese servicio, porque los que están llamados a la política están llamados a ser servidores públicos, pero la mayoría no tienen todo menos eso, no están sirviendo, o más bien se están sirviendo con la cuchara grande, y ya estoy hablando de otras cosas, perdón. Pero mientras las personas que tienen ese llamado y que son hijos de Dios, porque Daniel tuvo un llamado a eso, y aunque era un príncipe israelita, fue un alto consejero del rey de Babilonia. Pero él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él se determinó a ser diferente a todos los demás. Entonces, mientras como empresario, como una persona que tiene un llamado a ser empresario, no practique los principios del reino de Dios, y des lugar a la corrupción, al soborno y al fraude, a las balanzas, a las pesas de 900 gramos, a las balanzas incorrectas, pues entonces el reino de Dios no se va a establecer. Pero el reino de Dios se establece con hombres y mujeres que asumimos el llamado con responsabilidad, sea tu llamado a una profesión, a un oficio, a una empresa, a la política, a la docencia, a los medios de comunicación o al ministerio, en cualquiera que sea tu llamado. Debes ser responsable con lo que haces, debes ser productivo, debes desarrollar una vida de fe, debes siempre estar mirando hacia adelante, debes tener una visión clara y no permitir que apenas te estanque. En la parábola de las minas vino otro que había recibido una mina y entregó 5 minas. Le dijo, tu mina,
Porque está diciendo, el don que me diste, el talento que me confiaste, la economía que me confiaste, la multipliqué, le dijo al dueño, y ahora tengo 5. Ese dueño representa al Señor. Y esos siervos nos pueden representar a nosotros. Que multiplicamos lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Que multiplicamos lo que el Señor nos ha confiado. Lo hacemos crecer. Lo hacemos desarrollarse. Lo hacemos multiplicarse. Lo hacemos expandirse. Entonces, el Señor le dijo, bien, buen siervo, recibe autoridad sobre 5 ciudades. Sobre 5 ciudades. Esa capacidad de expandirse en 5 sucursales, de expandirse a 5 ciudades para establecer sucursales, esa capacidad ministerial de expandirse a otros 5 ciudades y establecer 5 congregaciones más. Y hablo de expandirse, ¿verdad? De hacer crecer el reino de Dios, porque estamos en un tiempo donde de pronto muchos toman en cobertura al que se le atraviese y ese no es expandir el reino de Dios. Expandir el reino de Dios tiene que ver con abrir nuevas congregaciones, levantar nuevas iglesias, levantar nuevos grupos de vida donde no hay. Esto tiene que ver con ampliar el reino de Dios. Pero viene como consecuencia de ser buenos administradores del uno que se nos ha confiado, de la mina. Después vino otro que tenía una mina y dice que la tenía envuelta en un pañuelo. Así la guardó en un pañuelito. La tenía bien guardadita y le dijo, Señor, aquí está tu mina. La tengo guardadita en un pañuelo, está intacta. Y el dueño dijo, siervo, malo y negligente, de perdido se lo hubiera dado también a los banqueros para que la hicieran productiva. Entonces aquí se nos muestra algo bien interesante, que para que el reino de Dios se establezca en nuestras ciudades, en nuestros estados y en nuestras naciones, se requiere de hombres y mujeres, de creyentes, de hijos de Dios, que crezcan en esa capacidad, que sean buenos administradores, que multipliquen, que estén dispuestos a crecer, que estén dispuestos a desarrollarse, porque la vida de fe es una vida de desarrollo. La vida de fe es una vida donde ves lo que todavía no está, donde visualizas hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. Eres un previsor. Previsor quiere decir que eres una persona sagaz, una persona que anticipadamente ves hacia dónde vas. Buscas multiplicar y no buscas perder. Entonces necesitamos comprender la importancia de, como hijos de Dios, identificar a ese aspenaz. Estos israelitas, estos príncipes que eran del pueblo de Dios, que en el antiguo pacto eran el pueblo de Dios, ahora en el nuevo pacto es la iglesia de Cristo, pero estos israelitas, estos príncipes, eran personas con potencial todavía no desarrollado, pero que apenas estaba tratando de mantenerlos improductivos. La Biblia enseña, la Escritura enseña que fueron llevados muchos príncipes, pero solamente 4 de ellos no fueron culturizados ni castrados por Aspenaz, ni confundidos por el principado de Babilonia. 4 de ellos, Daniel, Misael, Azarías y Ananías. Esos 4 fueron diferentes. Y como vimos hace unos días, en Daniel capítulo 1 se nos enseña que entre todos los sabios de Babilonia no se encontró ninguno como ellos, y se encontró que ellos eran 10 veces mejores que los sabios y hechiceros, que los consejeros de Babilonia. Y encontramos en la Escritura que estos 4 jóvenes trascendieron. Daniel fue nombrado consejero personal del rey, y los 3 jóvenes amigos de Daniel fueron nombrados gobernadores o sátrapas de ciertos lugares. Es decir, Daniel tenía un equipo de trabajo, tenía un gabinete con hombres sabios, entendidos, inteligentes y sobre todo con mentalidad de reino, que Dios los guardó. Y Daniel no solamente estuvo con Nabucodonosor, también fue consejero del hijo de Nabucodonosor. Y luego, cuando el reino pasó a Persia, todavía continuó como consejero de Darío. O sea que Daniel trascendió sobre varios imperios
por la única razón que él se determinó a ser diferente. Se determinó a no contaminarse con la comida del rey. No cayó en el juego de Aspenaz, Le pidió una comida diferente. Entonces tú y yo decidimos si somos uno más del montón, si desarrollamos un ministerio más, si somos un ministerio más en las ciudades. Tú y yo determinamos si somos un contador más, si somos un abogado más, si somos un empresario más, o si somos hombres y mujeres a quienes Dios bendice, prospera y utiliza para establecer su reino. El reino de Dios se va a establecer, como vimos en Lucas capítulo 19, con hombres y mujeres que entienden que el llamado al reino es un asunto de alta responsabilidad, de entrega. No es para gente que todavía se mueve en modo almático. Ojo aquí, por medio de Cristo somos salvos. Pero podemos ser de los salvos que estamos en el desierto. Fíjate bien, en el desierto como Moisés estuvo en el desierto 40 años. El pueblo de Israel que acompañó a Moisés en el desierto tenían tabernáculos, símbolo del templo. Tenían sacerdotes, símbolo de pastor. Tenían a Moisés, símbolo de un apóstol. Y tenían los levitas, símbolo de los ujieres, del grupo de alabanza, de los intercesores que participan en el templo. Tenían palabra de Dios porque Moisés subía a la montaña y bajaba con la palabra fresquecita de parte de Dios. Y no era bajada de internet o YouTube. No era un repollo sacado de una prédica de YouTube. Había presencia porque la nube de la gloria de Dios descendía sobre aquel lugar, sobre el tabernáculo. Había sanidades porque todos los que eran mordidos por la serpiente, con el solo hecho de mirar la serpiente de bronce en el asta, eran libres del veneno de la serpiente, experimentaban sanidad. Había milagros porque todos los días por la mañana había pan fresquecito, maná caído del cielo, un panecito, un bisquetito integral que le ponían mantequilla, mermelada de fresa, le ponían cajeta o no sé qué le pondrían. Había agua de la roca que ellos podían beber, había milagros. Pero aquella generación se quedó en el estancamiento. Aquella generación se quedó en un ciclo de muerte. Porque allí estuvieron hasta que murieron. Un ciclo de muerte. Salieron de Egipto, salieron del mundo, pero estuvieron en un ciclo de muerte. Escucha, y muchos creyentes podemos estar así, en un ciclo de muerte, esperando el arrebatamiento, o esperando que Cristo venga, o esperando que el Señor nos lleve a su presencia. Y cantamos muy bonito ese himno que dice: más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar. Y nuestra esperanza solamente está allá en la eternidad. Y es verdad que algún día vamos a ir a la eternidad, pero no nos hemos dado cuenta que estamos recluidos en 4 paredes, sin desarrollarnos, sin multiplicarnos, sin evangelizar, sin entrar a Canaán, símbolo de cumplir el propósito por el cual Dios te dio vida. O sea que no basta con salir de Egipto, no basta con salir del mundo, no basta con saber que Cristo perdona nuestros pecados, porque el mismo Cristo que perdona nuestros pecados también transforma nuestra vida cuando permitimos que su palabra profundice en nuestros corazones. Porque todo el tiempo que estuvimos en Egipto fuimos culturizados por el príncipe de este mundo. Se levantaron paradigmas, aún en los países latinos, el sistema educativo nos programa para hacer mano de obra barata, nos programa para eso, nos culturiza para eso. Entonces, sin querer, muchas veces lo único que queremos es terminar una carrera, trabajar, tener un buen trabajo durante muchos años, jubilarnos y durar el resto de nuestra vida pensionados. A veces ese es el proyecto de vida que tenemos. Esa es nuestra vida de fe, esperar que no me corran del trabajo para al final tener una pensión y vivir los últimos años de mi vida rascándome la panza, viviendo de la pensión que me van a dar. Ahora, no estoy diciendo que eso sea pecado, pero ¿por qué no emplear esa fe? ¿Por qué no emplear esa capacidad de visualizar de una manera diferente? De una manera en donde podamos entrar a Canaán e incursionar en la vida de reino. Y no importa la edad que tenga. Vimos a Abraham hace algunos días, unas semanas,
cómo Abraham, un hombre de 75 años, apenas estaba iniciando el proyecto de vida para él, que Dios tenía para él. Entonces no importa el tiempo de vida que tengas en este momento. No importa el tiempo de vida que tengas. Moisés tenía 80 años cuando comenzó. Moisés tenía 75 años cuando comenzó. Había otros como David que a los 17 o José a los 17. Seas joven, seas de edad mediana o de edad adulta, no permitas que apenas te diga que ya concluiste todo lo que tenías que hacer en esta vida. No les des lugar. Obviamente no estás obligado a desarrollarte, porque algunos luego piensan, no, hombre, empezar de nuevo, hacer algo, emprender algo. Bueno, no estás obligado a hacerlo. Puedes permanecer los próximos años de tu vida siendo salvo, sin desarrollarte. Cuando partas de esta vida te vas a ir a la eternidad si tienes con Dios, si tienes a Cristo en tu corazón. Pero todos aquellos que tienen un espíritu de fe, que saben que hay algo más en esta vida, que saben que mientras tengan vida, tienen montañas que conquistar, tienen territorio que poseer en el nombre del Señor, son aquellos que entienden Mateo 11, versículo 12, que dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Habla de que hay que conquistar, hay que arrebatar, pero los violentos lo arrebatan. ¿Y qué significa violentos? La palabra violentos es el vocablo biastés. Y vía proviene de bio. La palabra bio, de ahí se deriva biología, el estudio de la vida. Vía es vida. Y biastés es una vida activa, una vida productiva, una vida en acción. Jesús está diciendo que los que están activos, los que están firmes, los que están en movimiento, desarrollando una vida de fe, son los que arrebatan el reino. Podemos ser como el de un talento que diga, yo sé que Dios va a hacer todo. Yo aquí me siento a rascarme la panza. Bien, te va a llegar el maná. Te va a llegar sin falta, porque Dios es fiel. Si Él alimenta a los pajarillos, no les falta el alimento. A ti también te va a llegar. Te va a llegar el alimento. Pero recuerda que los pajarillos no siembran, ni cosechan. Por eso el Padre los alimenta. Pero tú y yo sí estamos llamados a sembrar. Tú y yo sí estamos llamados a producir. Porque la tierra de Canaán es una tierra de desarrollo. El Señor dice, es una tierra donde sembrarás y cosecharás. Es una tierra donde de las montañas vas a sacar bronce, de las piedras vas a sacar hierro. Habla de que cuando ellos estuvieran desarrollándose, iban a ver una montaña en el camino. Y mira este punto. Cuando inicias el camino de la fe, cuando somos principiantes, caminamos en el punto de la fe donde Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate, y sería quitado. Eso es cuando iniciamos en la vida de fe. Ahí tengo un problema, ese monte puede representar un problema. Y el Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, cuando apenas comienzas en la vida de fe, tú le dices a este problema, quítate, y se quitará. Pero cuando entras a Canaán, la dinámica cambia. Cuando entras a la vida del reino, la dinámica cambia. Cuando rompes el ciclo de estancamiento y entiendes que estás en esta tierra para ser productivo, para ser un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, habla de fruto a su tiempo, entonces tú dices, yo voy a entrar a Canaán. Pero al entrar a Canaán, Deuteronomio dice que vas a encontrar montes, vas a encontrar montañas. Pero ahí la dinámica no le vas a decir a la montaña, quítate. Eso es al principio, cuando vas empezando la vida de fe. Porque al entrar a Canaán, de las montañas, vas a extraer hierro, vas a extraer bronce. Esto quiere decir que vas a enfrentar la montaña, vas a enfrentar el problema, y en lugar de quitarlo, vas a hacer de tu problema un asunto de desarrollo. Porque al abrir la montaña y descubrir el hierro, ellos iban a pensar, ¿qué hacemos con este material? Este material no es como la piedra, este material no es como la tierra, este material es diferente. Y entonces iban a recibir ideas del cielo. Y con esas ideas del cielo, ellos iban a decir, oye, con este hierro podemos hacer espadas. Y empezaron a hacer espadas. Con este hierro podemos hacer armas de guerra. Con este hierro podemos hacer carros de guerra.
Y hasta la fecha con el hierro se siguen haciendo cosas. Se emplean para hacer satélites. Se ha trabajado el hierro de tal manera que se emplea aún para celulares y para naves espaciales, para cohetes que van al espacio, donde la creatividad no tiene fin cuando viene de parte del Señor. Las ideas de parte del cielo son tantas, pero estas vienen cuando tú y yo vencemos a las penas en el desierto. Vencemos a ese espíritu que nos quiere mantener estancados en una vida rutinaria, en una vida sin propósito, en una vida sin visión. Hoy me levanto en el nombre de Jesús para reprender a ese aspenaz que te ha estado deteniendo, para reprender a ese aspenaz que te mantiene limitado. Aspenaz no te va a detener, aspenaz no te va a limitar, aspenaz no te va a castrar, aspenaz no te va a cortar las alas de la fe, ni te va a cegar los ojos de la visión. Hoy te levantas en el nombre de Jesús. Hoy el Señor te saca de tu estancamiento. Hoy el Señor te saca de ese desierto donde has estado dándole vueltas como ministerio, como profesionista, como empresario. Hoy el Señor te lleva a mirar más allá. Hoy el Señor te transiciona de estarle pidiendo que te quite este problema. Vas a dejar de orar para que el Señor te quite el problema y entenderás que ese problema está ahí para formar tu carácter. Ese problema está ahí para que busques en el cielo una idea para hacer de ese problema una plataforma donde vas a subir a otro nivel, una plataforma donde te vas a levantar en el nombre de Jesús, donde vas a escalar la montaña, en lugar de estar llorando y pidiéndole al Señor, quítame este problema, quítame esta situación. Vas a ver cómo el Señor te abre los ojos para que veas que Él mismo te puso ese problema. Y te lo puso ese problema para sacar el potencial de fe que está dentro de ti. Deuteronomio dice, el Señor le dijo al pueblo de Israel, te acordarás de estos 40 años por donde te traje por el desierto. Por donde te traje por un desierto grande y espantoso. Y te di a probar alimento que no conocías. Así dice la palabra. Pero está diciendo, yo mismo te pasé por este desierto. Yo mismo te pasé por esta situación. No fue el diablo el que te pasó por ese problema. No fue el diablo el que te pasó por esa situación. El Señor dijo, yo mismo te pasé por este problema. Pero te pasé por este problema para hacerte saber que no solamente vas a vivir de pan, sino que vas a vivir de todo lo que sale de la boca de Dios. Vas a dejar de comer el pan de cada día. Porque la oración del pan de cada día es para los que apenas aprenden a orar. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, pidiendo el pan de cada día, pero esta es la oración de los que inician en la vida espiritual, que no saben orar todavía. Pero para ti y para mí está Canaán. Tú no vas a vivir del pan de cada día. Tú no vas a vivir de manera limitada. Tú no estás llamado a simplemente existir. Tú estás llamado a vivir de todo lo que sale de la boca de Dios. Y cuando tú oyes lo que sale de la boca de Dios, la Escritura enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tus oídos espirituales se van a abrir en el nombre de Jesús para que escuches lo que sale de la boca de Dios. Y cuando escuches lo que sale de la boca de Dios, entonces vas a entrar en otro ámbito de fe. Vas a entrar en un ámbito de fe sobrenatural. Dejarás de pedir un trabajo para subsistir. Dejarás de pedir un trabajo para pagar la renta. Dejarás de pedir un trabajo para simplemente surtir una despensa. Vas a descubrir los talentos que Dios ha puesto en tus manos. Vas a ver oportunidades que nunca habías visto. Se te van a abrir a puertas que nunca se te habían abierto. Es cuando se nos revela el reino. El reino no se va a manifestar de manera inmediata. El reino se va a manifestar en la medida que descubres esa mina, esos talentos que ya están en tus manos, porque ya los tienes. El Señor te los dio desde antes que nacieras. Ahí están, pero están dormidos, porque desde tu infancia apenas te ha culturizado, porque en tu adolescencia apenas te culturizó. Te llevó a ver la vida de una manera diferente, de una manera simple, sin propósito, abriendo puertas que te encadenaron. Pero hoy reprendemos apenas en el nombre de Jesús.
Yo no sé cuánto tiempo Aspenaz estuvo influenciando sobre tu vida, tal vez desde la infancia, desde la adolescencia, desde la juventud. Yo no sé desde qué momento empezó a infiltrarse en tu vida, pero hoy lo exhibimos en el nombre de Cristo. Hoy lo reprendemos en el nombre del Señor. Y hoy le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestros ojos. Nuestros ojos. Tú no te vas a quedar en el desierto. Tú no te vas a quedar 40 años en el desierto. Antes de que te vayas al cielo, vas a traer el cielo a la tierra. Escucha, antes de que te vayas a la eternidad, vas a traer la eternidad a la tierra. Profetizo sobre ti, Marcos capítulo 9, versículo 1. Toma esta palabra. Profetizo sobre ti, Marcos capítulo 9, versículo 1. Marcos 9:1 dice que Jesús le dijo a sus discípulos que había algunos que no verían la muerte sin antes ver el reino de Dios venir con poder. Escucha, Jesús le dijo a los que estaban con ellos, les dijo, hay algunos, esto no es para todos, esto es para algunos, esto es para los que tienen oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo, porque así como en Apocalipsis 2 y 3 dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. De igual forma, hoy hay personas que tienen oídos al Espíritu para escuchar esta palabra, para recibirla en su espíritu, no como una enseñanza para compartirla después, sino para que traiga un rompimiento sobre la influencia de Aspenaz. Jesús dijo, hay algunos que no verán la muerte sin antes ver el reino de Dios venir con poder. Y esta palabra la suelto para algunos. No es para todos, es para algunos. Yo quisiera que fuera para todos, pero no es para todos, porque no todos tienen oídos circuncidados, porque no todos tienen el corazón listo, porque no todos han querido ser procesados. Pero esos algunos que están escuchando en este momento o escucharán después, para ti es esta palabra. No verás la muerte sin antes ver el reino de Dios venir con poder sobre ti. No vas a morir en el desierto, no vas a morir en el proceso, no vas a morir en Egipto. Vas a entrar al ámbito del reino de Dios manifestado en la tierra. Antes de irte a la eternidad vendrá a ti. Antes de irte al reino eterno de Dios, el reino de Dios vendrá sobre ti. Lo verás en tu vida, lo verás en tu camino. Entrarás a Canaán, dejarás a tu siguiente generación un legado de bendición, un legado de prosperidad, un legado correcto. En el nombre de Jesús, toma esta palabra, declárala, confiésala. No veré la muerte sin antes ver el reino de Dios venir con poder. Y no es algo que se me ocurrió, es algo que está en Marcos capítulo 9, versículo 1. La palabra profética más segura es la escrita, y es la que te estoy dando, y es la que si tú recibes en tu espíritu, la vas a ver en el nombre del Señor. La vas a ver en el nombre del Señor. Oh Espíritu Santo, ven y trae un rompimiento. Ven y trae un rompimiento, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús, los cielos se abran. En el nombre de Jesús, se imparta. En el nombre de Jesús se imparta un rompimiento sobre la influencia de Aspenaz. Un rompimiento sobre la influencia de este espíritu que te tiene distraído, que te tiene castrado, que te tiene con las alas rotas. Tus hijos no son un impedimento para desarrollarte. Tus circunstancias actuales no son un impedimento para desarrollarte. Precisamente en medio de todo eso vas a florecer. Tu enfermedad no es una justificación para detenerte. Tu discapacidad física no es un impedimento. No es un impedimento, porque lo que vas a hacer proviene de Dios. Lo que vas a hacer es lo que Dios te capacitó para hacer, con las características que tienes, con las capacidades que tienes, porque Dios te las dio. Lo vas a desarrollar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, revela esta palabra. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, vamos. Es un tiempo de impartición. Así como leemos en Hechos,
que Pedro le dijo al hombre paralítico que estaba en la puerta llamada La Hermosa. Escucha, dice que era un hombre paralítico, que todos los días lo llevaban a la oración, todos los días lo llevaban al templo, pero estaba paralítico. Era un hombre que iba al templo, era un hombre que iba a la oración, pero estaba paralítico. Y cada día iba a pedir una moneda. Cada día iba a pedir una moneda para vivir ese día, para alimentarse ese día. Estaba en el lugar correcto, estaba en el momento correcto, pero estaba con un entendimiento equivocado. Él iba al templo, a la oración, pero iba para vivir al día, para recibir una moneda, para vivir al día. Estaba paralizado. Hay muchos hermanos, hay muchos creyentes que están paralizados, que van al templo, que van a la oración, pero tienen parálisis. No logran salir. Parálisis espiritual. Parálisis espiritual, que significa que no están avanzando en la vida de fe. La vida de fe es caminar. La vida de fe es correr. Y después es volar. Pero este hombre estaba paralítico. Pero Pedro llegó ahí. Pedro y Juan llegaron a ese lugar. Y este hombre levantó la mano esperando recibir una moneda. Esperando recibir una moneda. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo. Escucha esta palabra: lo que tengo. No tengo dinero, no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo mejor. Tengo algo que recibí. Tengo una impartición que está sobre mí, que recibí de Jesús. Y entonces tomó la mano de aquel paralítico, lo levantó, y este paralítico comenzó a caminar. Y entró danzando al templo. Entró diferente al templo, por cuanto tuvo un encuentro con la impartición del Espíritu Santo. Y esto viene sobre ti ahora. Voy a orar para que recibas una impartición sobre tu vida. Voy a orar para que lo que el Señor me ha dado, tú también lo puedas recibir. Y no es que yo sea la fuente de bendición. No me la malinterpretes. La fuente de bendición es Dios. La fuente de bendición es Él. Pero así como Él imparte, Él nos imparte a quienes le servimos, nos imparte para bendecir, nos imparte para impartir. Como el Salmo 133 dice que el buen óleo desciende sobre la cabeza y baja sobre las barbas, la barba de Aarón, y hasta el borde de las vestiduras. Habla sobre una impartición que viene y se extiende hasta el borde de las vestiduras. Aún aquella mujer con flujo de sangre sabía que si tocaba el borde del manto del Señor sería sana. Sabía que un encuentro con ese borde le traería una impartición que le cambiaría la vida. Pero el milagro ocurrió acá. El milagro ocurrió acá cuando ella dijo: si tan solo toco el borde del manto del Señor seré sana. Y si el milagro ya ocurrió en tu mente, y si en tu espíritu está ese deseo y esa hambre de recibir, hoy vas a recibir en el nombre de Jesús. Hoy se te dará una impartición en el nombre de Cristo. No es porque yo sea más que tú o que me la creas. No. Es porque el Espíritu Santo siempre usa vasos, siempre usa canales para impartir. Y hoy es el día de tu impartición. Hoy es el día en que tú vas a recibir. Hoy es el día en que los cielos se abren sobre ti. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Habla de que Timoteo recibió una impartición del fuego del don de Dios por la imposición de manos de Pablo. Hoy no puedo estar físicamente contigo para imponer mis manos, pero quien está contigo, quien está a tu lado, es el Espíritu de Dios. Y yo solamente voy a abrir la llave con la oración. Yo solamente voy a abrir la llave para que el Espíritu Santo imparta sobre ti. Si tienes hambre de Dios, si estás listo, si estás con expectativas y si lo crees, hoy va a ser un parteaguas en tu vida. Hoy va a ser un parteaguas en ti. Hubo momentos en mi vida que trajeron un rompimiento sobre mí a causa de la impartición de hombres de Dios que oraron por mí. Y si tú lo crees, eso mismo puede venir sobre ti ahora. Eso mismo va a venir sobre ti. Cierra tus ojos ahí en donde estás. Cierra tus ojos ahí en donde estás, que viene sobre ti. El Espíritu Santo está ahí donde tú estás. El Espíritu Santo está ahí donde tú te encuentras.
Y deja de ver la condición en la que te encuentras en este momento. Deja de ver la dificultad. Deja de ver las circunstancias que te rodean. Hoy se termina tu parálisis. Hoy se termina tu parálisis. Hoy se termina esa influencia de Aspenaz sobre ti, que te tiene paralizado en tu llamado, que te tiene paralizado en tu matrimonio, que te tiene paralizado en tu vida espiritual, que te tiene paralizado en el ministerio, que te tiene paralizado en tu servicio, que te tiene paralizado en el ámbito empresarial, profesional o laboral. Hoy se termina ese tiempo de parálisis y hoy viene un rompimiento sobre ti. Solamente cierra tus ojos y pídele al Señor. Vamos, vamos. Es algo entre el Espíritu Santo y tú. Es algo entre el Espíritu de Dios y tú. Oramos para que haya cielos abiertos. Oramos para que la manifestación del Espíritu de Dios venga sobre ti y haya un rompimiento. Un rompimiento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que tengo, lo que he recibido del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, oro para que el Espíritu de Dios te lo imparte a ti también, para que salgas de ese estancamiento, para que salgas de esa parálisis. En el ministerio tuvimos 7 años de parálisis, en el ministerio tuvimos 7 años de estancamiento, en el ministerio éramos un pequeño grupo de personas que le estábamos dando vueltas a un desierto. Pero cuando vino un rompimiento que trajo una impartición a nuestra vida, las puertas se abrieron. Los medios de comunicación el Señor nos los entregó. Empezamos a escribir y a publicar. La iglesia empezó a crecer y a desarrollarse a causa de la unción del Espíritu Santo que se nos impartió. Por eso hoy viene una impartición sobre tu vida. Una impartición que se aplicará a esa área en donde tú tienes un llamado. Si tienes un llamado a la política, al gobierno, si tienes un llamado a las empresas, si tienes un llamado a ser un profesionista, un servidor de Dios, un ministro, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe esa impartición, en el nombre de Jesús. Hoy profetizo que tu parálisis se termina, tu parálisis se termina, tu parálisis se termina. Dejas de ser un cristiano del desierto. Dejas de ser un cristiano que vive al día. Tus ojos se abren y empieza un proceso de transformación donde tus pasos se encaminan a Canaán. Tus pasos se encaminan a Canaán. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, Espíritu Santo, imparte. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú lo puedes hacer. Espíritu Santo, revela el poder de Jesús. Revela el poder de la resurrección. En el nombre de Jesús, que opere el poder de resurrección. En el nombre de Jesús. Para que dejes de ser un creyente pasivo. Para que dejes de ser un creyente limitado. Y empieces a caminar en fe. A caminar en fe. No se trata de dinero, no se trata de dinero, no se trata de dinero, se trata de fe, no se trata de plata o de oro, se trata de propósito, se trata de propósito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, viene sobre ti, recíbelo, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy termina tu tiempo de estancamiento. Hoy termina el tiempo de Aspenaz. Hoy termina el tiempo de Aspenaz. Si eres como los dos, como el que tenía 2 talentos o el que tenía 5 talentos, tu capacidad va a crecer. Vas a multiplicar lo que se te ha confiado. Si eres como el que tenía 2 y 5 talentos, fiel y responsable, fiel y diligente con lo que Dios te dio, viene el tiempo de multiplicación. En el nombre de Jesús.
Te vas a levantar y vas a empezar a caminar. Te vas a levantar y vas a empezar a dar pasos de fe. Te vas a levantar y vas a empezar a hacer cosas diferentes. No te vas a quedar como el que recibió un talento esperando que Dios hiciera todo. Dios lo hará por medio de tu fe. Dios lo hará por medio de tu acción. Vas a bogar mar adentro para echar nuevamente la red y ahora vas a tener la pesca milagrosa. Vas a echar la red a la derecha y vas a sacar una cantidad de peces grande. Pero tienes que dar el paso de fe. Tienes que moverte. Tienes que actuar. Vas a romper cosas acá. Vas a romper el temor. Vas a romper la vergüenza de volver a comenzar. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor, no importa cuántas veces lo hayas intentado. Ahora vas en el nombre del Señor. Ahora vas con la palabra de Cristo. Ahora lo vas a intentar nuevamente. Vas a vencer la vergüenza del pasado. Vas a empezar a aprender a caminar. El paralítico tuvo que aprender a caminar. Vas a aprender a caminar diferente. Cuando Israel entró a Canaán, el Señor les dijo por medio de Josué: sigan el arca, porque van por un camino que no habían conocido antes. Escucha esta palabra: sigan el arca porque van por un camino que no habían conocido antes. Vas a recibir un nuevo aprendizaje, porque vas a ver cosas que antes no sabías. Vas a aprender a administrar como antes no sabías. Vas a desarrollar tus talentos como antes no podías. Vas por un camino nuevo. Vas a ver cosas que ojo no ha visto, ni oído había escuchado, ni habían subido al corazón del hombre. O sea, es un camino nuevo que Dios tiene para ti. Por eso tienes que andar, tienes que caminar. Esto no vendrá sobre la pasividad. Hoy estás rompiendo la pasividad. Hoy estás rompiendo el hecho de extender la mano para recibir. Vas a dejar de extender la mano para recibir maná y vas a levantar tu mano para tomar la espada y conquistar tu Canaán. La misma mano, pero usada de manera diferente. Dejarás de recibir el maná para empuñar tu espada y conquistar tu Canaán. Misma persona, misma mano, pero diferente mentalidad. En el nombre de Jesús. Si eres la persona correcta que está sazonada para este tiempo correcto, el reino de Dios se manifestará en tu vida. En el nombre de Cristo. Tiempo de milagros, tiempo de prodigios, tiempo de señales, tiempo de respaldo, porque eso es lo que trae el reino de Dios para ti. Eso es lo que trae el reino de Dios para ti. Tiempo de creer por cosas locas. Tiempo de creer por cosas inimaginables. Cuando entramos a televisión éramos 70 personas y en nuestra ciudad nunca se había transmitido la predicación por la televisión. Era algo que financieramente escapaba de nuestras manos. Pero como Dios lo dijo y nosotros lo creímos, vimos el reino de Dios manifestarse. Y eso es lo que viene sobre ti. El Señor te invitará a saltar de la barca. Y vas a saltar, aunque parezca algo loco. Vas a saltar porque el Señor te está diciendo que lo hagas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que tengas un excelente fin de semana. Y toma esa impartición que recibiste. Atesórala, guárdala. Esto no fue una transmisión más. Fue una impartición a tu espíritu. Hoy no iba a transmitir, porque ayer me acosté a las 10:30, 11 de la noche, cansadísimo de estar grabando un capítulo. Pero hubo algo que me levantó a compartir, a ministrar, a transmitir, porque el Señor me dijo que había una impartición. Entonces yo espero que lo hayas visto, lo hayas recibido, lo guardes, lo cuides, en el nombre de Jesús. Buen día, bendiciones.